que por lo general la tenemos en podcasts, pero hoy tenemos la posibilidad de charlar en vivo de varias cuestiones y es un placer como siempre. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien, Alicia, un placer hablar con ustedes, Radio Universidad en el Corazón. Gracias, no es lo mismo, por ahí los podcasts, acá podemos intervenir, podemos charlar, preguntar, dialogar, que está bueno. Y los podcasts también están buenos, pero esto tiene otra lógica. Otro sabor. Sí, totalmente. Ana, decíamos, hay varias cosas como para mirar, pero ayer te escuchábamos un poco en el recuerdo que hacíamos a partir del fallecimiento de Lele Schiavoni, de esta docente, historiadora, investigadora de nuestra universidad, en el trabajo de Héctor Jacquet, este docente, investigador también, ambos lamentablemente fallecieron en este tiempo tan triste de la pandemia también, ¿no? Y decíamos por ahí empezar a charlar un poco por las cuestiones que aparecen cuando hablamos tanto de Lele Schiavoni como de Héctor Jacquet, ¿no? Sí, que tienen mucho que ver con la conformación de un núcleo de historiadores formados, digamos, en la Universidad Nacional de Misiones, y con una formación científica en la producción justamente de una historia que tiene antecedentes, digamos, fuera de la universidad. Por supuesto, no nos podemos olvidar del historiador Machón, ¿no?, que con un esfuerzo personal muy grande, también lo lloramos porque ha fallecido, pero hace más años, con un esfuerzo impresionante montó realmente un repositorio documental importante. No quiero olvidarme de hecho porque hay historiadores importantes de la provincia de Misiones que no, digamos, aunque no estuvieron involucrados con la Universidad Nacional, de todos modos montaron las bases para generar entonces luego te diría casi una escuela mínima, ¿no?, de seguidores. Pero el caso de Lele es un caso muy especial y la historia de Héctor Jacquet se vincula justamente a este impulso de Lele, porque Ángela Periede Schiavoni, ¿no?, vamos alguna vez a decir su nombre completo, ¿no? Ángela Periede Schiavoni forma parte de esas mujeres. La otra que también ha partido hace más años, Fanny Ettore de Contristano. Todavía está con nosotros la querida Mari Ríos, es decir, un núcleo de mujeres que apoyaron la construcción de la Universidad Nacional de Misiones, ¿no? Y lograron la constitución de una inicial Facultad de Humanidades, distinta era en ese momento a la Facultad de Ciencias Sociales, eran dos facultades distintas. La anexión de ambas facultades en una sola tuvo como objetivo un empobrecimiento de las ciencias sociales en general. Paradójicamente, historia que venía de las humanidades es una fuerte ciencia social y producto, digamos, de la dictadura de la intervención militar usando mano civil, digamos, en la Universidad Nacional, a efectos de impedir ciertos desarrollos. Por ejemplo, Lele Schiavoni, ahora sí, por este nombre, Lele Schiavoni, junto con Luisa Selman, que actualmente vive en Buenos Aires, fueron dos grandes luchadoras para que se creara en la Universidad Nacional de Misiones las licenciaturas de Historia y Letras, y ahí tuvieron poderosos enemigos en el poder, tanto desde la Iglesia como del poder político, de manera que esa lucha les llevó muchísimos años hasta que finalmente fructificó. Y acá yo reivindico esta cuestión de la lucha, porque a mí me gustaría que las jóvenes generaciones de historiadores, particularmente en este caso, supieran que aquellos espacios en los que se pueden formar, aspirar a becas, aspirar a carreras de investigadores en la universidad o en el CONICET, son producto de esas luchas, por lo tanto deberían honrarlas, a la manera de seguir llevando la antorcha cada vez más adelante. Ya ves que estoy hablando en términos de Juegos Olímpicos, llevar la antorcha, pero esto de llevar la antorcha quiere decir sostener un ideal que hoy da sustento, base de formación a las nuevas generaciones, y que estas nuevas generaciones tienen que ser conscientes de esto y que la lucha continúa
en la necesidad de un esfuerzo sostenido en levantar cada vez más la historia, precisamente acá la historia, ¿no? De Misiones, la historia de la región en términos científicos, como fue la intención de sus impulsoras, que quizás no tenían esa formación de base cuando se constituye la Facultad de Humanidades, la carrera de Historia, no tenían esa formación de base, pero hicieron todo lo posible para que las jóvenes generaciones sí la tuvieran. Entonces aquí ingresa Héctor Yaquet. Héctor Yaquet fue alumno lealísimo, ¿no? de Lele Schiavoni, la acompañó en todos sus emprendimientos, sus esfuerzos. Lele es un ejemplo de cuánto la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, le debe al voluntariado de sus primeros cuadros, de sus primeras figuras, porque Lele lo levantó, digamos, la cuestión de la historia en base a un esfuerzo personal incesante. Hay un texto que ahora recuperó Yori Urquiza, doctora en historia, o sea que también de alguna manera heredera de ese legado y que honra ese legado. Hay un texto de Héctor Yaquet donde habla de algo así como un exilio que en determinado momento Lele hace en relación con la facultad, sin duda por decepciones personales y que seguramente fueron también decepciones intelectuales quizás, en la Biblioteca Popular. Yo invito a que se lea ese texto, que es un hermoso texto. Sí. Obviamente Héctor también produjo ese documental fantástico, Lele se llama, ¿no? Donde aparece el Citroën enlazando situaciones y recordando justamente la trayectoria de Lele. Lele sufrió hace 22 años, algo así, un ACV, ¿no? Y a partir de ese momento esta mujer maravillosa, brillante, extraordinaria, quedó, voy a ser cruda, presa de su propio cuerpo. Presa de su propio cuerpo. Su intelecto trabajaba full, estoy segura de eso, pero la irritaba el no poder transmitir esa poderosa fuerza intelectual que la seguía, digamos, seguía manejándose en su cabeza. No quiero imaginar cuánto dolor, cuánta decepción habrá sufrido Lele en estos 20 y pico de años en los que estuvo prisionera de un cuerpo que le había fallado. Así como hubo un exilio interno, según lo cuenta Héctor, en ese texto que recuperó Yolanda Urquiza, Héctor mismo hizo su propia reflexión. Héctor fue, especialmente en su tesis de maestría, la hizo en antropología social, y luego en sus libros que siguen siendo citados por jóvenes docentes hoy, y me parece muy bien porque son textos extraordinarios, tuvo el atrevimiento propio de un espíritu científico de encuadrar la historia, las intenciones de la historiografía misionera. Y en este caso se ganó muchísimos enemigos, digamos, del status quo, del encuadramiento histórico intelectual de la provincia. Él venía a hacer un discurso disidente, un discurso crítico, no destructivo, crítico, es decir, un poco explicar esta historia de dónde viene el misionerismo del que tanto se habla hoy, de esta construcción complaciente, digamos, que en realidad oculta una cantidad de negociaciones, no siempre pueden ser mostradas en público, porque en algunos casos son irritantes. Bueno, a partir de esto, entonces, Héctor hace su propio exilio, ¿no? Héctor, en principio, es invitado por gente muy prestigiosa de la Universidad de Buenos Aires, notablemente prestigiosa, te digo, de nivel internacional, el reconocimiento de su prestigio, a formar parte de esos equipos. Y como al año y medio, 2 años, algo así, me lo encuentro en la calle y digo, pero Héctor, ¿qué estás haciendo otra vez en Misiones? Porque yo pensaba que realmente, gracias a esa invitación y a ese involucramiento, él había podido saltar de las amarguras, de las duras críticas que sufrió por parte del status quo historiográfico local. Y ¿sabes qué me dice Héctor? No, mirá, dice, sí, realmente me habían dado muy buenas perspectivas, pero yo no puedo seguir el ritmo metropolitano. Yo soy
de otra forma. Yo necesito tiempo para pensar, para madurar las cosas. Así que me volví. Es decir, un muchacho que de la misma manera que en su momento Lele, resignó la comodidad, el camino brillante, la complacencia de su público, digamos así, renunció a eso en función de una conformidad interna que buscó y que finalmente consiguió como refugio el documentalismo. Los documentales producidos por Héctor Jacquet, dentro de los cuales está este fantástico que recomiendo, está en YouTube, sí, que es el Lele, que se llama Lele, son fantásticos en el sentido de la perspicacia, de la intuición sutil, de comprender, digamos, lo que desean manifestar, y no siempre lo hacen verbalmente, las personas que le entrevistan, los dramas, las alegrías ocultas que rara vez se ponen a la vista, y él con esa perspicacia, esa sutileza, los muestra. Ha sido un gran historiador, y puedo decir ahora con esto, también un gran antropólogo, ¿no? Un antropólogo sutil, excelente. Así que lloramos, sí, lloramos, sobre todo la Guardia Vieja, de la que yo formo parte, lloramos estas ausencias tremendas, los espacios tremendos que han dejado. Primero una Lele que, como te digo, quedó prisionera de un cuerpo que le falló, y por supuesto Héctor. Y ambos, qué tragedia, mueren en pandemia. ¿Qué quiere decir que mueren en pandemia? Que los homenajes multitudinarios que hubieran merecido y que les hubiéramos dedicado, si hubiera sido posible esto en otra época, no los podemos hacer. Entonces se van sin que realmente podamos cubrir de flores, digamos, el trayecto hacia su descanso final, cubrirlos de flores, de palabras, de homenajes, y consolarnos unos a otros, abrazarnos unos a otros en la conciencia de lo mucho que hemos perdido. La UNAM debería organizar este homenaje. Necesitamos que organice este homenaje, aunque sea de manera virtual, porque tenemos mucho que decir de ambos. Un duro golpe, entonces, una tragedia para la historiografía misionera. Ana, pensaba en esto que decías al principio, ¿no? Que estas nuevas generaciones de historiadores, los y las que se están formando, los y las que se formaron y tuvieron ese privilegio tanto de formarse con Lele como de compartir y formarse con Héctor, deberían estar deberían estar ahora pensando en esa continuidad de las luchas, ¿no? Y de qué agarrarse de qué cuestiones para esas continuidades también. Es correcto, como escribió en algún momento Bourdieu en relación con los herederos, ¿no? El heredero recibe un capital de cualquier tipo, simbólico, dinerario, de relaciones sociales. El problema es que el heredero debe ponerse a la altura de su herencia, y esta es la frase, la demanda de Bourdieu, ponerse a la altura de la herencia. El nivel del legado es tan grande que el esfuerzo de ponerse a la altura de la herencia es un esfuerzo sin duda monumental, pero es éticamente necesario. De esto es lo que yo estoy reclamando, ponerse a la altura de la herencia. Esto mismo que te estoy diciendo ahora lo dije en el funeral, en aquel momento sí multitudinario, a Leopoldo Bartolomé. Leopoldo Bartolomé construyó todo lo que tenemos hoy como antropología, te diría, no solamente en Misiones, sino antropología a escala nacional y hasta sudamericana, si yo pienso en los enlaces con digamos, la antropología del Brasil, con la formación de jóvenes que vienen todavía a formarse desde Brasil, acá en nuestro posgrado de antropología social. Y en ese momento les dije, sabía que había muchos conflictos al interior del departamento de antropología, estos rústicos, pequeños, que no tienen mucho que ver con discusiones científicas, sino pequeñas escaramuzas de poder. Y le decía, es hora de que nos pongamos a la altura de la herencia. Es decir, que ese legado que costó tanto construir, ese capital que costó tanto construir, no sea conservado, sea acrecido a la medida de nuestras posibilidades. Y mirá si hay posibilidades, ¿no? Hoy con el Instituto de Doble Dependencia, con el MISET, con los enlaces internacionales, mirá,
si no podríamos crecer de una manera sustancial. No, y pensaba también en los silencios, ¿no? Porque hay, en este contexto, uno a veces espera escuchar algunas voces que irrumpan en la coyuntura y que nos ayuden a pensar cuando estamos viendo las situaciones cotidianas por las que atravesamos y bueno, hay silencio del otro lado, ¿no? Silencios que son insoportables. Vos sabés, querida amiga, que año tras año yo veo la misma confluencia para la misma época, las familias tareferas aquí en la plaza central de la ciudad. Otros años se han convocado, y esto lo recuerdo muy bien, frente a la municipalidad reclamando fondos y detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, una bolsa de mercadería y nada, y los suben a los colectivos, los vuelven a mandar a sus lugares de orígenes y el problema básico sigue subsistiendo, sigue manteniéndose de la misma manera. Y esto, como se ocurre año tras año, termina siendo muy irritante, porque como vos decís, es un silencio, ¿no?, que se ampara detrás de unas pocas migajas que tiran, como para sacar el problema del centro de la ciudad, para que no sea visibilizado, mientras el drama terrible del hambre, del dolor, del avasallamiento, de la vida indigna en los yerbales se sigue manteniendo. Y mientras tanto romantizamos al tarefero. ¿Cómo no? Somos muy buenos para romantizar algo que yo te quisiera ver, al que romantiza el tarefero, cargar un raído una vez en su vida, a ver cómo hace, ¿no? Bueno, estoy enojada y no me mandes al tema, porque me pongo muy brava. Pensaba en esto que decís, y estas semanas de frío intenso. Sonia Lemos, que es la secretaria de uno de los sindicatos, secretaria general de uno de los sindicatos de tareferos, que además ella sigue tarefeando, digamos, ¿no? Nos pasaba un videíto de las heladas intensas en las que ella estaba tarefeando, y uno se preguntaba, ¿no? Uno termina entre romantizando y naturalizando este tipo de situaciones con las que convivimos a diario, y pareciera que hay mucha gente que prefiere no embarrarse en esa discusión y la mira desde afuera, digamos, siempre desde afuera. Mientras toma mate tranquilito, ¿no es cierto?, en la comodidad de su hogar, sin saber quitar sangre, el dolor, las lágrimas que hay en ese pequeño recipiente con el que se amanece en Millón. Ana, y el otro tema que también esta semana ahí, yo sé que estás ahí viendo, y está buena para una charla, me decía María Cristina, desde en este caso desde la antropología también, lo que significan los Juegos Olímpicos y demás, pero como yo no entiendo nada de eso, no me voy a meter en ese tema, porque veo que vos sí seguís y mucho, pero otro tema que estuvo en agenda y que hoy lo charlábamos con Jorgelina Duarte, es el reclamo de las comunidades por, en este caso, el camino del lote 8. ¿Cómo viviste vos eso? ¿Cómo seguís ese tema? Yo lo vengo documentando desde hace mucho tiempo a ese tema, porque en algún momento inclusive alguna ONG que participa muy activa en esto me invitaba, digamos, a las reuniones de discusión cuando la cosa estaba ríspida, ¿no? Y después no me invitaron más, a lo mejor porque no les gustó demasiado. Es posible que no les guste demasiado. Bueno, pero en fin, la cuestión es la siguiente. Mi primer contacto, Alicia, con esas comunidades del Yabotí, para decirlo así, sin la nomenclatura catastral del lote 8, no sé qué. Bueno, las comunidades del Yabotí. Mi primer contacto fue en el año 1978. Eran dos grandes aldeamientos con sus chacras, una cosa extraordinaria, y absolutamente aislados de cualquier cosa que fueran los consumos y las dependencias de las economías occidentales. Extraordinariamente conservadoras, muy grandes, y que además para llegar a esas aldeas era dificultoso, porque por empezar los caminos de acceso no había pavimento, o sea, una lluvia te agarraba en la mitad del camino y no llegabas,
el arroyo Yabotí podía estar alto y entonces no lo podías cruzar, y me pasó varias veces, ¿no? Pero también ver en las huellas del barro las huellas del Yaguareté, ¿no? un santuario, ¿no? De lo que eran las condiciones prístinas, ¿no? Y bueno, y el siguiente relevamiento fue para el año 91-92. Ahí yo ya no pude viajar a campo, estaba muy involucrada en otras cosas, la editorial, qué sé yo. Y entonces las personas que hicieron por mí el relevamiento con fondos del CONICET eran, y también lamentablemente fallecidas, ¿no? Uno más recientemente, Carlos Genesini, que fue justamente el que fue al Yabotí, y la otra, la muy recordada y siempre querida Liliana Cerón. Sí. Bueno, en ese momento, los informes que me trae Genesini, toda esta documentación yo tengo en mis archivos, dice, mira, en este momento sí han entrado en contacto con comercios del lado brasileño. Es decir, comenzaba a experimentarse una relación donde ciertos consumos comenzaban a ser consumos de origen industrial, ¿no? De todos modos, el aislamiento era bastante notable y en ese momento, digamos, los conflictos que tenían eran sobre todo con los cazadores furtivos que venían de Brasil, porque en realidad Gendarmería y todos los mecanismos de control del Estado Nacional Argentino eran muy escasos, justamente por la inaccesibilidad, y yo creo que además por cierta rebote, aunque ya estábamos en democracia, de la doctrina de seguridad nacional, según la cual los espacios de frontera, y sobre todo de fronteras como la de Brasil, debían ser territorios vacíos a efecto de impedir una invasión, y todas esas cosas muy locas que tenían los militares y su doctrina de la seguridad nacional. Luego de ese, pero en el intervalo, quiero agregar que algo más. En las grandes luchas políticas por la promulgación de la primera ley misionera sobre el tema aborigen, que se llamó la Ley del Indio de la provincia de Misiones, esos embates fueron tan fuertes que me ocurrió lo siguiente, de que amigos guaraníes ya no estaban, digamos, en los lugares donde usualmente yo me los encontraba, sino que habían buscado refugio en el Yabotí, a efectos de volver a curarse del exceso de enfermedad que les había transmitido el contacto permanente con los blancos, así lo expresaban, en términos de, digamos, de conflicto y de pelea, ¿no? Sí, no tuve que irme, la cosa era así, tuve que irme al Yabotí porque necesitaba curarme, mi espíritu estaba muy perturbado. Eran espacios de cura, de sanación, por esto de que estaban absolutamente o casi absolutamente libres de cualquier cosa que fuera la contaminación yurua, es decir, la contaminación blanca. Digamos, el borde entre los años 90 y el comienzo de este siglo es donde estalla el conflicto. ¿Por qué cosa? Porque los propietarios los propietarios registrales, digamos, de esas grandes extensiones de tierra en la zona del Yabotí, de tierras y de bosques, habían empezado una notable explotación forestal, al punto que esta explotación forestal había avanzado sobre las propias aldeas, sobre sus cultivos, etcétera. Es decir, un momento de altísimo dramatismo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una lucha en la que vienen a intervenir otros actores. Actores intervinientes en este terrible conflicto, te diría, son los principales, obviamente, son los guaraníes, especialmente los de esas comunidades que pretendían mantenerse aisladas, conservadoras, autosuficientes, ¿no? Y los explotadores de madera. Básicamente uno de ellos fue un personaje importante, Lerrague, Harriet y compañía, ¿no? Y entonces, ¿quiénes aparecen ahí involucrados? Yo diría son satélites menores. El Ministerio de Ecología. El Ministerio de Ecología surgió con la democracia, justamente con la intención de la preservación, digamos, del equilibrio ambiental y de la protección ambiental en Misiones, de la protección de sus bosques,
paradójicamente acá debió haber intervenido muy claramente sosteniendo los reclamos de las comunidades guaraníes, pero no, decidieron quedarse ahí en el medio. Yo nunca entendí bien cómo es el tema de las guías que habilitan la extracción de madera virgen del monte, nunca lo entendí demasiado porque a ojos vistas se estaba haciendo una extracción de madera tremenda. Aparece vialidad con el trazado de los caminos, ya las rutas, digamos que empiezan a ser pavimentadas, ¿sí? Y aparece un nuevo actor, y ese nuevo actor son las organizaciones internacionales, la World Trust Foundation, que en ese momento estaba organizando en Inglaterra un banco de germoplasma. Vos sabés que cuando se hace un banco de germoplasma no es tanto la intención, no es solo la intención de preservar, digamos, la posibilidad de recrear las especies nativas, sino también son un poderoso acicate para la industria farmacéutica. ¿No? Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo misma desarmé un proyecto de investigación que teníamos en la universidad cuando me di cuenta de que estábamos sirviéndoles, nosotros los antropólogos, de herramienta para gente que estaba muy interesada en arreglar convenios con farmacéuticas respecto a la venta, digamos, de los conocimientos indígenas que nosotras ingenuamente al principio estábamos recopilando como antropólogas de las comunidades guaraníes. Y ahí cuando descubrí este enlace dije, se cierra, este proyecto se cierra y efectivamente hicimos un informe final y lo cerramos. Bueno, aparece la World Trust, y ahí empieza a aparecer una ONG que sigue dando vueltas en el tema, donde con el correr de los años, imprevistamente, se volvió una especie de mediadora entre los intereses, a todas luces son irreconciliables, entre las comunidades guaraníes y el aparato, digamos, de los poderes territoriales o de propiedad de la tierra por parte de estos deforestadores, ¿no? Ahora, cuando yo leo hoy o en estos días los comunicados de los 50 TECOA, ¿no? De los cuales esta muchacha Jorgelina Duarte es una inteligente e interesante vocero, diciendo que necesitan un camino de 4 metros de ancho por motivos humanitarios que involucran la entrada y salida de ambulancias, servicios médicos, Digo, ¿qué pasó en 40 años, gente, muy poco tiempo? ¿Qué pasó en 40 años para que estas maravillosas comunidades, reserva cultural de la cultura guaraní transnacional, de golpe decidan que ya no son espacios de cura, sino necesitan que los yurubá vayamos a curarlos, ¿sí? No son espacios de protección de la selva, sino que necesitan caminos para salir a comprar mercaderías. ¿Qué pasó? Es decir, yo no quisiera hacer mío un discurso que en nombre de la asistencia humanitaria acepte la declinación de un modo de vida autónomo, declinación producida por estos agentes externos, dentro de los cuales la gran propiedad es la responsable. No van a pagar nunca sus costos estos responsables. Con una vuelta de tuerca, estos responsables descubrieron que una vez que el monte ya está devastado, ahora pueden continuar haciendo otro tipo de inversión de capital. Y aquí aparecen los lodge. Por supuesto que los lodge, es decir, espacios muy confortables, donde la gente que es urbana puede recrearse con la contemplación de la naturaleza, no son accesibles para nosotros, los tristes mortales de ingresos fijos, cada vez más saqueados por la inflación. Yo no puedo pagar un lodge en esos lugares. Entonces el lodge que necesita del camino no aparece como actor. Claro. ¿Por qué? Porque no ganaría adhesiones por parte de nosotros, el público que asiste a este programa, sin comprometerse demasiado. Entonces ahí desaparece, ¿no? El lodge aparece
esto, la asistencia humanitaria a las comunidades, que hace 40 años no solamente no la precisaban, sino que la rechazaban en función de su autonomía. Ha caído con esto el último bastión de la autonomía guaraní en territorio misionero. Y esa caída no se ha producido por una especie de defecto interno, sino como producto de la tremenda sostenida imposición, destrucción de su espacio, destrucción de su territorio, destrucción de su monte, que la codicia yurua fue imponiéndoles a lo largo del tiempo con el silencio de las autoridades que deberían haber controlado esta cuestión, ¿no? Eso es más o menos la cosa para mí. Ana, nos vamos pensando en todo lo que planteás y nos vamos porque estamos a 5 minutos excedidos del programa, pero más que interesante para también esto que vos decís, es una vuelta de tuerca más a un conflicto que hemos seguido así casi como seguimos los periodistas y las periodistas, ¿no? Desde la coyuntura nada más, y que nos permite escuchar varias voces. Escuchábamos a Jorgelina desde su propia argumentación y escuchar este proceso que vos contás también más que interesante. Muchas gracias, Ana. Un gran abrazo, querida, un gran abrazo y bueno, hasta el próximo viernes, ¿no? Hasta el próximo viernes, hasta luego. Ana Gorosito, charlando con nosotros la Goro, nos fuimos 6 minutitos, pero valía la pena quedarse ahí para escucharla. Nos encontramos el lunes aquí en la radio de la universidad. Gracias Marcos Ramírez en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, en la producción Susana Babi, María Cristina Miño, charlando con ustedes Alicia Rivas. A las 3 de la tarde está Miguel Riquelme con Suena el Río y a las 6 de la tarde La Brújula. Ahí un espacio más que interesante también para mirar nuestra Latinoamérica, la propuesta de Miguel Riquelme. 11:07 nos vamos, nos encontramos el lunes. 98.7 Radio Universidad.